Bueno, primero que nada, buenas noches, buenas tardes a cada uno de los hermanos presentes, a todos los que están conectados a través de este medio, para lo mejor, para escuchar este Evangelio Santo que un día nos tocó a cada uno de nosotros. Estoy contento de saber que en junio de 1996, un día levanté el rostro y acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador. 25 años hacen. Realmente el tiempo ha pasado y son 25 años nuevos de nueva vida, 25 años donde he sentido la protección, la guía y la dirección de mi Señor. Y doy gracias por ello. Bueno, hermanos, me ha tocado esta tarde esta bendición de predicar el Evangelio. Ayer tuve el privilegio aquí en mi hogar de predicar el Evangelio a mis vecinos. Algo que lo sentía dentro de mí porque me estoy cambiando de casa, me estoy yendo de la casa en la cual estoy predicando, me voy a un departamento cercano y estaba en mí esa deuda, ese de saber que necesitaba reunir a mis vecinos y predicar el Evangelio. Teniendo yo el diagrama de los dos caminos y los dos destinos, ¿cierto? Pude tener ese privilegio y bendición tan grande de abrir las Escrituras ayer. Qué precioso es como aquellos que no conocen al Señor se impactan y hacen preguntas. Ciertamente prediqué de los dos caminos y los dos destinos. Le mencioné sobre la puerta estrecha de ese diagrama. Tengo que ser honesto, el fin de semana, durante la semana, yo iba a predicar sobre la muerte, sobre el rico y Lázaro y las preguntas de Job. Pero lo que ocurrió ayer con respecto a Mateo 7, 13 y 14 me llevó a que, juntamente con lo que escuchamos en la mañana de nuestro hermano Andrés Paiva, de los yo soy del Señor Jesús, y lo que voy a predicar hoy día, voy a abrir la palabra de Dios en Lucas 13 y el versículo 22. Hablar sobre esta puerta estrecha, que no es la misma de Mateo con la de Lucas. La de Mateo dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ayer le mostraba el diagrama y los invitaba a mis vecinos a que en ese camino angosto hay una puerta en la cual es la figura de Cristo. Él es el que está con los brazos abiertos, extendidos, invitando a que entren. Yo soy la puerta, dice el Señor, y el que por mí entrare será salvo. Y realmente, cuando dice, y pocos son los que la hallan, le explicaba cómo el mundo, la gran mayoría, transita por este camino ancho y espacioso que va a perdición. Pero, ¿sabe? Ellos concentraron su atención en esa columna de la muerte y me hicieron preguntas. Y tuve que leerle el rico y Lázaro, cómo el Señor Jesús le dio importancia a la muerte. Cuando salvó a esa niña, resucitó a la niña, resucitó al joven de la viuda de Naín y resucitó a Lázaro para dejarnos tan claro de que es Dios quien le pone el límite al hombre. Y la muerte no tiene edad. Y el mundo hoy día está convulsionado, preocupado, porque han muerto mucha gente por esta pandemia. Pero qué triste el saber que la gente no quiere levantar el rostro para mirar al Señor Jesucristo muriendo en la cruz a su favor.
Ayer en uno de los temas que me tocó, uno de los vecinos me decía, sí, pero para el terremoto, ¿se acuerda que nos unimos? Y sí, pero resulta que pasaron 3, 4, 5 meses y nadie más tuvo temor, sabiendo que todo esto que ocurre, ¿sabe? Está todo bajo la mano y el poder de Dios. Dios permite lo bueno y lo malo, y Dios está al tanto de todas estas cosas. Bueno, les hablé, los invité a que entraran por la puerta angosta, que aceptaran la invitación. Es Él el que dice, venid a mí vosotros que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. La invitación es el Señor Jesucristo. Yo le decía ayer que nosotros somos siervos inútiles, porque estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos solamente. Pero la invitación, el centro, es el Señor Jesucristo. Él es quien voluntariamente vino a este mundo con el único propósito de dar vida y vida en abundancia. Bueno, la puerta estrecha de Mateo 7:13 es diferente a la puerta estrecha que sale aquí en Lucas. Los invito a abrir las escrituras en Lucas 13 y el versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo, no sé de dónde sois. Apartado de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Que Dios añada la bendición a su palabra. Aquí vemos en estos versículos a nuestro precioso llamado Señor Jesús. Pasaba, dice Jesús, por ciudades y aldeas. Ciertamente el Señor Jesús vino a este mundo, vino a la Palestina y vino a hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuál era la voluntad de su Padre? El que le diera a conocer. Y mire, y encaminándose a Jerusalén, sí, a lo suyo él le avisó, mientras transitaba por la Palestina, le avisó a sus discípulos, me es necesario subir a Jerusalén y ser levantado entre el cielo y la tierra. Porque así dice, así atraeré a muchos. Y ciertamente, en Jerusalén, él realizó esa obra magna, preciosa, en la cruz del Calvario. Vertió su sangre para lavarnos y limpiarnos de toda nuestra iniquidad. Pero también lo hizo por ti, querido amigo, que tú esta noche nos estás escuchando. Mire, alguien dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Cómo nos gustaría que muchos se hicieran esta pregunta? Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué pasará cuando mañana los encuentre la experiencia de la muerte? Qué triste el saber que muchos hoy día, producto de esta pandemia, están pasando por esa experiencia de la muerte. ¿Y qué ocurre? Si no han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, ¿saben? Al lugar de tormento se van. ¿Qué es lo que son?
60, 70, 80, 100 años quizás. Siento que el Señor Jesucristo nos está ofreciendo una vida eterna, solamente por levantar el rostro y mirarlo a Él en la cruz. Mire, en el versículo 24, con qué ternura el Señor Jesús dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos, por favor, hagan ustedes algo. ¿Sabe? El Dios del cielo nos dio este libre albedrío, ese poder que tenemos nosotros de poder elegir entre el bien y el mal. Y el Señor lo único que quiere es que nosotros escuchemos su palabra, escuchemos esta invitación que Él está haciendo, y con cuánta ternura dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Mi hermano oraba, sí, cuando el Dios del cielo, llegado el momento, cerrará esta puerta. El Señor Jesús vendrá por los suyos, vendrá a buscar el fruto de su aflicción. Sí, pero esta puerta se cerrará. Mire, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Va a llegar un momento en que el mundo, todo lo que transitan por este camino ancho y espacioso que va a perdición, van a tener comezón deseo de escuchar. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Querido amigo, esta invitación que el Señor Jesús te hace con tanta ternura: esforzado, haz tú algo, haz tú un esfuerzo. Reconócete como un pecador delante de Él y levanta tu rostro y mira la cruz del Calvario. Porque cerrada la puerta, estarás igual que muchos, llamando a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde soy. No sé de dónde soy, porque la invitación que Él te ha hecho con amor y con ternura: venid a mí, vosotros que estáis cargados, que estáis trabajados, yo os haré descansar. O cuando le he dicho: esforzaos a entrar por la puerta, vosotros has querido mirar hacia un lado y no aceptar la invitación que el Señor Jesús con tanto cariño y amor ha hecho. ¿Sabe? Él solamente utiliza a siervo inútil, y nosotros tenemos, como bien se oró, tenemos que ser obedientes al mandato que el Señor nos ha dejado de ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque la puerta se cerrará muy pronto. Estamos en los tiempos finales. Estamos en el umbral de que esta puerta se cierre. ¿Y qué va a pasar contigo, amigo? ¿Sabe? Ayer le hablaba con tanta certeza a tu vecino. ¿Qué va a pasar si realmente la puerta se cierra y ustedes estén afuera y el Dios del cielo tenga que decirle: no sé de dónde sois? No sé de dónde sois. Jamás quisieron aceptar el llamado que yo les hice. Mire, entonces en el 26 comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en vuestras plazas enseñaste. ¿Cuántos hay que hoy en día creen que le están sirviendo a Dios, creyendo escuchar la palabra de Dios? Dice: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. ¿Saben? Hoy día mismo, ¿sabe? Unos familiares me mandaron un WhatsApp invitándome a que me uniera, porque la cuñada, que hace un año, que el año pasado, este mismo día, ella falleció de cáncer, que yo se los mencioné, querían que me uniera a la lectura y a la
oración de un rosario. ¿Sabe cuántos? ¿Cuántos van a decir, pero si nosotros hicimos tantas cosas, nosotros hicimos el bien, nosotros rezamos a ti, rezamos rosario, oramos, cantamos, escuchamos de ti, ¿sabe? Él os dirá, os digo que no sé de dónde sois. ¿Sabe? El Dios del cielo es claro, es preciso, y dice que habla al hombre de una o dos maneras, no da más. Ayer les explicaba a mi vecino, mire, esta invitación que ustedes han aceptado a venir es solamente porque el Dios del cielo es quien le está llamando. Es Él el que le está dando la oportunidad de levantar el rostro y mirar a la cruz del Calvario y mirar a nuestro Señor Jesucristo muriendo a favor de ustedes. Si no lo hacen, mire, Él los dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartado de mí, todos vosotros hacedores de maldad. ¿Saben? Cerrada la puerta, allí será el llanto y el crujir de dientes. El rico estaba en el lugar de tormento, clamando y pidiendo con su memoria clarísima, permite, Padre Abraham, porque tengo 5 hermanos, que ellos no vengan a este lugar de tormento. ¿Saben? Allí es el llanto y el crujir de dientes. ¿Saben? En el lugar de tormento, todos creen. Pero es tarde. Lamentablemente, esta invitación con tanta ternura que el Señor te la está haciendo hoy. Y tú tienes que decidir. Tú tienes que reconocerte un pecador delante del Dios Santo. Cuando uno se reconoce como pecador, es porque demuestra y reconoce que está perdido en este mundo, que necesita de un Salvador. Y el Señor Jesucristo, Él hizo esa obra magna, preciosa en la cruz del Calvario. Él vertió su sangre con el único propósito de limpiar todo nuestro pecado, también los tuyos, querido amigo. Así como le mencioné que hace 25 años Él lavó y me limpió todos mis pecados, lo quiere hacer contigo. También Él, ¿para qué? Para que el día de mañana, cuando la puerta esté cerrada, no tengas que estar sumido en el llanto y en el crujir de dientes. Cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Querido amigo, si tú no eres salvo, tengo que advertirte algo. Si hay un pecado que el Dios del sol, del cielo, no perdona, es el pecado de incredulidad. No querer creer en este mensaje, no querer creer en la invitación que su Hijo amado te está haciendo. Es Él el que con mucha ternura te dice, esforzado, querido amigo, esforzado, haz tú algo. Tú tienes que dar el paso, tú tienes que reconocerte un pecador delante de Dios, tú tienes que invitar al Señor Jesús a morar en tu corazón. ¿Para qué? Para que no tengas que sufrir el día de mañana cuando esta puerta estrecha se cierre. Porque vendrán, dice, del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hoy, en este mismo momento, tú puedes ser uno de los que vienen del norte, del sur, del oriente, del occidente. Hoy la puerta está abierta. La invitación, el Señor Jesús está con los brazos extendidos diciéndote, ven a mí. ¿Saben? Y aquí dice, hay postreros que serán primero y primero que serán postreros. Pero querido amigo, tengo que advertirte algo. Dios habla de una o dos maneras al hombre. Mira, aquí en el 24 dice clarito, esforzaos a entrar por la puerta angosta.
Voy a dar vuelta a la página, porque hay un versículo en el 14:23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Querido amigo, escucha el llamado con ternura que el Señor Jesús te está haciendo, porque sabe, Él te puede forzar a entrar de mil formas. Que no sea así. Acepta la invitación que en esta tarde el Señor Jesús te está haciendo. Él dice: venid a mí, entrad por esta puerta. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Queremos, amigo, que tú esta noche seas salvo, de no ir al lugar de tormento, de que el día de mañana no haya en tus ojos llanto, ni clamor, ni crujir de diente. Cuando veas a todos los salvados y tú estés excluido. Mientras el Señor lo permita, te vamos a estar invitándote. Mientras el Señor lo permita, vamos a estar hablando de este Jesús de Nazaret, que en Jerusalén fue levantado entre el cielo y la tierra con el único propósito de atraerte a ti. En un momento de tranquilidad, en un momento de oración, en un momento de esta noche, donde sea y donde tú estés, levanta tu rostro, mira la cruz del Calvario y ve a aquel que es justo muriendo por ti injusto. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos a nuestro hermano Rubén por este mensaje. Vamos ahora con Luis, quien ya está preparado para la segunda parte de la predicación del Evangelio. Ahí está Luis. Adelante. Buenas tardes, hermanos, hermanas, estimados. Quiero que me acompañen, que busquemos en nuestras Biblias la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a leer en Efesios y vamos a leer en el capítulo 2 de Efesios. Por lo general, los cristianos tienden a hablar bastante acerca de la gracia de Dios. Existe esta tendencia a hablar bastante acerca de la gracia de Dios, y entonces se predica acerca de la gracia, se escriben libros acerca de la gracia, se redactan poemas que hablan de la gracia, se escriben canciones con respecto a la gracia de Dios. De hecho, hasta hay muletillas que se utilizan en el vocabulario de personas de repente criadas en ambientes evangélicos que usan la palabra gracia. Entonces tenemos a John Newton escribiendo acerca de la sublime gracia del Señor, y tenemos a Chuck Swindoll escribiendo acerca del despertar de la gracia, y tenemos a esta persona que tú le preguntas cómo está y te responde bien por la gracia del Señor, sin quizás entender todo lo que está diciendo en esa expresión. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es: ¿qué tanto hay que se habla tanto de la gracia de Dios? ¿Qué tanto hay con este concepto de la gracia, esta disposición favorable de Dios hacia quien no lo merece? Pareciera que fuera un concepto importante dentro de lo que es las creencias que como cristianos tenemos, y es algo que la verdad se aclara y se expresa en el pasaje que quiero que podamos ver a continuación. Y por supuesto, a la luz de este pasaje, mi intención es que podamos entender el mensaje del Evangelio y poder comunicarlo en estos minutos que tenemos por delante. Así que les invito a que podamos leer en la carta a los Efesios, el capítulo 2, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 1. Aquí tenemos la hermosura de la gracia y por qué la gracia es necesaria, cómo funciona y qué es lo que logra.
Vamos entonces a Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta aquí la lectura por el momento. Y entonces lo que quiero que podamos ver en estos minutos que tenemos por delante son tres grandes áreas o secciones que se nos muestra en este párrafo que acabamos de leer. Primero vamos a hablar de lo que es la vida sin Cristo. Eso lo tenemos en los versículos 1 al 3. Luego vamos a hablar de la vida con Cristo, versículos 4 al 7. Y finalmente veremos la vida en Cristo, en los versículos 8 al 10. Sin Cristo, con Cristo, en Cristo. Y cada una de estas áreas nos habla algo con respecto a la gracia de Dios y también con respecto al mensaje de esta tarde, que es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que hemos venido a comunicar, eso es lo que hemos venido también a buscar entregar, el mensaje del Evangelio. El Evangelio, por algunos también expresado como el Evangelio de la gracia de Dios. Vamos entonces a los versículos 1 al 3, la vida sin Cristo. Y lo que aquí se nos va a mostrar es por qué necesitamos de gracia, la necesidad de la gracia sin Cristo. ¿Qué es la vida sin Cristo? ¿Qué nos dice el versículo 1? El versículo 1 nos dice que estábamos muertos. Pablo está hablando y les dice a ciertas personas, ustedes estaban muertos, estabais muertos en vuestros, dice, delitos y pecados. Delitos implica la idea de una transgresión, de ser rebeldes en contra de un estándar legal. Y pecado es algo un poco más general, que probablemente es lo que lleva a que transgredas ese estándar moral. Entonces tienes a un grupo de personas que se caracteriza por pecado. Esa es su naturaleza. Y eso les lleva a cometer actos de rebeldía, delitos o transgresiones. Y entonces quizás nosotros podamos, al escuchar de este grupo de personas, correlacionarlos inmediatamente con cierto grupo de seres humanos que claramente no somos nosotros, ¿verdad? Este grupo de personas que se dedica a funcionar en rebeldía contra toda ley establecida y nos alejamos de ellos. Y quizás la expresión de Pablo en el versículo 1 pudiera excusarnos para pensar así, porque después de todo Pablo dice estabais, no dice estábamos.
Como que Pablo se coloca aparte, está hablando de otras personas. Y nosotros quizás nos identificamos con Pablo y pensamos en que estos son otros seres humanos, otras personas, no nosotros. Y quizás hasta el momento, en el versículo 1, uno puede hacer eso, pero cuando llegamos al versículo 3, ya no podemos hacer eso. Fíjense lo que dice el versículo 3 de Efesios capítulo 2. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Y ya entonces no podemos hablar de otro grupo de personas ajenas a nosotros que viven de cierta manera reprochable, porque Pablo dice, nosotros también estamos incluidos en ese grupo. Y luego dice que eran hijos de iras, éramos hijos de ira, y agrega lo mismo que los demás. Pablo se esfuerza por mostrar que esta realidad de los versículos 1 al 3 es una realidad universal, que no solo afecta a un grupo conocido de personas que pudiéramos catalogar como rebeldes y transgresoras, sino que nos involucra absolutamente a todos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con nuestra manera de pensar cuando se piensa con respecto a la moral? ¿Saben lo que pasa? Quizás la mayoría de la gente lo ve de esta manera. Moralmente hablando, lo que nosotros nos imaginamos es una especie de rascacielos moral, con un montón de pisos de arriba hacia abajo. Y entonces los pisos más altos, en el último piso, el piso más alto, podríamos colocar a estas personas que son conocidas por su bondad y que la verdad es que si nosotros nos comparáramos con ella, difícilmente llegaríamos a su nivel, ¿no es cierto? Francisco de Asís, Madre Teresa, qué sé yo, ese grupo de personas que se han dedicado a la filantropía y han sido de un carácter irreprochable, los ponemos ahí, en el piso más alto. Luego, un poquito más abajo, están estas otras personas que también son extraordinariamente bondadosas, pero quizás no sean tan famosas, y ahí están en ese piso un poco más abajo. Luego, en un piso un poco más abajo, ponemos a estas personas que son como el promedio de la gente, que quizás no sean tan conocidas por ser bondadosas, pero que hacen su mejor esfuerzo por vivir como ciudadanos decentes, para ser buenas personas y para entonces poder tener un buen pasar en este mundo. Ahí está ese grupo promedio. Luego, un poco más abajo, tenemos a este otro grupo de personas que quizás no sean conocidas por ser muy buenas personas. Son esas que se aprovechan y se colan en la fila o que de repente no le dan el asiento a las mujeres embarazadas o a los discapacitados cuando están en el microbús, qué sé yo. Ahí ponemos un poquito más abajo este grupo de personas. Luego más abajo tenemos a personas que ya son de frente transgresoras de la ley, que a lo mejor se dedican a robar en los supermercados. Ahí ponemos un poquito más abajo a esas personas. Y finalmente, al fondo abajo en el sótano, están estas personas que son abiertamente perversas, genocidas, pedófilos, violadores. Eso están en el fondo. Y entonces, ¿cómo funciona este rascacielos? Creemos que vamos a trazar una línea en cierto piso. Y entonces Dios de esa línea hacia arriba va a salvar a esas personas, pero de esa línea hacia abajo va a condenarlos. Y entonces nosotros nos colocamos por lo general en cierta área de este piso, y curiosamente la línea que separa a aquellos que Dios va a salvar de aquellos que Dios va a condenar, no respeta a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estamos encima de esta línea. Y de acá para arriba entonces todos somos salvos, y de acá para abajo entonces todos ellos son condenados. Así es como tendemos a ver la vida y el carácter moral, cuando la realidad, de acuerdo a lo que Pablo nos muestra en estos primeros 3 versículos, es distinta. Moralmente hablando, Dios no ve a la humanidad en un rascacielos con distintos pisos. Dios ve a la humanidad en una sola pieza, de un solo piso, y adivinen qué, todos estamos condenados. Sin Cristo, todos estamos condenados. No hay múltiples pisos y de aquí para arriba se salvan y de aquí para abajo se pierden. Es un solo piso y todos en ese piso estamos absolutamente condenados. Esa es la expresión que se entrega en el versículo 1, cuando se nos dice que estamos muertos. Muertos, esa es nuestra realidad, muertos, desde el más bondadoso que conozcamos hasta el más perverso que conozcamos. Sin Cristo estamos muertos espiritualmente hablando, insensibles a Dios, por muy moral que pueda ser, por muy inmoral que a lo mejor intentes ocultar ser. Sin Cristo estamos todos muertos
y somos por naturaleza, dice el versículo 3, hijos de ira, o sea, destinados a ira, caracterizados por marchar hacia la ira de Dios. En otras palabras, la humanidad no es un grupo de enfermos que necesite ser curado. En eso puede haber niveles, ¿verdad? Hay personas que a lo mejor tienen un pequeño resfrío y no necesitan mucho y a lo mejor solo se van a recuperar. Hay otros que están bastante más graves y esos pueden necesitar ayuda más profesional. Otros a lo mejor van a tener que ingresar a hospitalizarse y otros a cuidados intensivos. Y entonces hay varios niveles, pero es muy distinto cuando estás muerto, ¿cierto? Ahí no hay niveles. Es el gran nivelador. La muerte es el gran nivelador. Y quizás puedas llevar un par de horas muerto y no parecer muy muerto, o quizás puedas llevar bastantes días o meses y estar bastante podrido en tu muerte, pero hay una cosa que es igual. Estamos muertos. No somos enfermos que necesitan ser curados, somos muertos espirituales que necesitan nueva vida. Sin Cristo necesitamos de la gracia de Dios, así como un muerto necesita resucitar y volver a la vida. Esa es nuestra condición. Por eso que necesitamos la gracia. Y todos somos exactamente iguales de necesitados de la gracia de Dios en nuestra condición actual. Sin Cristo necesitamos desesperadamente de la gracia de Dios. Eso es lo primero que se nos muestra en estos versículos. Pero luego Pablo continúa y agrega esta tremenda frase, pero Dios, en el versículo 4, pero Dios, y aquí cambia todo. Desde una vida sin Cristo, ahora pasamos a lo que pasa cuando estamos con Cristo. Y lo que nos va a mostrar Pablo ahora en los versículos 4 al 7 es cómo obra precisamente la gracia de Dios. ¿Qué es lo que se nos muestra acá? Fíjense en una palabra que se repite. De hecho, se repite más veces de lo que aparece aquí en la traducción que tenemos delante de nosotros. Versículo 5. Estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida, y esta es la palabra, juntamente con Cristo. Luego el versículo 6, y juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo, nos resucitó. Y luego continúa, y asimismo, y quizás más literalmente quiere decir también, y juntamente con Cristo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Una y otra vez, el apóstol Pablo enfatiza que hay un gran cambio cuando estamos juntamente con Cristo. Y este es el gran cambio que hace que el Evangelio sea justamente buenas noticias, juntamente. La idea acá, la palabra que se utiliza en el griego para hablar de juntamente, es la palabra que nosotros conocemos como sincronizar. Ten esa idea, la idea de sincronizar. Estamos sincronizados. Dios se encarga de sincronizarnos con Cristo. Actualmente, los más jóvenes toman su teléfono y lo conectan a su computador y sincronizan el teléfono con su computador de tal manera que la información y los datos del teléfono pasan a ser los datos y la información del computador. Es exactamente la misma idea. Estar sincronizados con Cristo es lo que hace precisamente el Evangelio buenas nuevas. La exaltación de Cristo es sincronizada con una exaltación que nosotros no merecemos, por eso es gracia. La resurrección de Cristo es sincronizada con una resurrección hacia nosotros que no merecemos, por eso es gracia. Y la vida de Cristo es sincronizada y se nos entrega vida a nosotros que estamos muertos y que no merecemos, y por eso es gracia. De eso se trata el Evangelio, de cómo Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ha venido y nos está ofreciendo otorgarnos lo que es suyo a nosotros. Puesto de otra manera, como muchas veces lo hemos expresado, la vida de Cristo, la vida recta de Cristo, la vida buena de Jesús, el Cristo, que Él ha vivido a la perfección. El Evangelio, como oferta, nos ofrece, valga la redundancia, esa vida y revestirnos de ella a nosotros que no lo merecemos. Sincronizados, sincronizados
con Cristo. Pero esto es solo la mitad. Porque este juntarnos, esta sincronía, va mucho más atrás también. Acá se nos muestra la parte de la vida que se nos imputa o que se nos otorga al estar conectados con Cristo. Pero esa conexión llevó a otra cosa antes de darnos vida. Y tiene que ver con la muerte en delitos y pecados de la que se nos habla en los versículos 1 al 3. ¿Sabes, estimado, estimada? Tu muerte también fue sincronizada con Cristo hace 2000 años atrás. Cuando Él fue colgado en la cruz, cuando Él fue clavado en la cruz, hubo una sincronía también. Porque tu rebeldía, tu pecado, tu transgresión, tu infierno, el que tú mereces sufrir eternamente por lo que tú has hecho en esta vida, fue sincronizado y Él tuvo que sufrir y Él sufrió el infierno y la condenación que tú mereces sufrir en tu lugar para que tú no tengas que sufrirlo. Y entonces, como Él ha sufrido tu infierno, tú no tienes por qué sufrirlo ahora. Y al contrario, la vida de Él puede ser imputada y colocada a tu favor en estos momentos. Esa es la oferta del Evangelio. Eso es lo que hace del Evangelio una buena noticia. Estamos muertos en pecados. Esa es nuestra condición. Pero lo que se nos ofrece ahora es vida con Cristo. Hay un intercambio. De eso se trata la obra de la cruz. El Evangelio y la gracia de Dios tienen que ver con la cruz. Porque en la cruz es donde se produce ese intercambio. Donde nuestra vida podrida y merecedora de ira, que debiera pagar con el infierno, no tiene que pagarlo porque hay uno que muere y sufre ese infierno en nuestro lugar, que es Cristo, Dios, hombre, puesto en una cruz y clavado, y sobre él se derrama nuestro infierno, esa ira de la que nosotros somos hijos. Y por otro lado, su rectitud, su justicia, se nos ofrece ahora para revestirnos como una vestidura, para poder entonces ser aceptos delante de Dios. Esa es la oferta del Evangelio. Con Cristo, esa es la obra de gracia que Dios ofrece efectuar en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Pero finalmente hay un tercer elemento en este pasaje. Hemos hablado de la vida sin Cristo. ¿Por qué necesitamos de la gracia de Dios? Hemos hablado de la vida con Cristo. Cómo que se produce la obra de gracia de Dios que nos salva. Y ahora vamos a hablar de la vida en Cristo, versículos 8 al 10. Cómo nos conectamos con esa gracia que nos salva. Eso es lo que vamos a ver ahora en tercer y último lugar en los versículos 8 al 10. Fíjense en primer lugar, en el último versículo, en el versículo 10, se nos habla de un camino de buenas obras, un camino de justicia que Dios ha preparado de antemano, dice, para que andemos en él. Eso es lo que Dios ofrece. Dios está en un plan. Dios está poniendo en marcha un plan para rectificar todas las cosas, para que este mundo que está chueco, que está pudriéndose por el pecado, pueda ser renovado, rectificado. Y Dios ofrece al ser humano, a ti y a mí, formar parte de ese plan de rectificar todas las cosas. Hay un camino de justicia que Dios ha trazado y que tú puedes andar justamente en él. Pero antes es necesario algo. Dice el versículo 8, por gracia sois salvos. ¿Y qué significa que por gracia seamos salvos? Que esto es por medio de la fe. Y dice, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es algo que nosotros hagamos para merecernos la salvación. Hay algo que hay que hacer, que no lo merecemos, pero que hay que hacerlo de todas maneras, por medio de la fe. Y lo que nos está diciendo el versículo 8 es que este intercambio del que hablábamos hace unos minutos atrás
No es algo que se va a producir de manera instantánea o automática en tu vida. No es algo que se produjo hace 2000 años atrás y luego se derramó como una especie de ducha universal en todos aquellos que habrían de nacer para más adelante y entonces estamos todos salvados y qué felicidad, no tengo nada que hacer, sigo con mi vida como siempre la he vivido, porque total, la obra funciona para todos por igual. No se trata de eso. Somos salvos por gracia, pero Pablo agrega por medio de la fe. No es algo automático, es necesaria una respuesta de fe. Es necesario confiar en Cristo como Salvador. Solamente cuando confiamos en Él como Salvador, entonces podemos ser beneficiarios de esta obra. Entonces nos conectamos a esta obra y esta obra se aplica a nuestra vida y entonces podemos vivir, como dice el versículo 10, en este camino de buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en Él. ¿Cómo funciona la fe? ¿Cómo nos conectamos a la gracia de Dios? Tiene que ver con un acto de confianza. Tiene que ver con un acto donde nosotros observamos lo que Dios dice en primer lugar de nosotros, en los versículos 1 al 3, en lo que Él dice con respecto a nuestra condición sin Cristo, y creemos que efectivamente es así. Quizás para algunos no sea muy difícil creerlo, ¿verdad? Es cosa de buscar cómo es uno un poco por dentro para darse cuenta que eso es una realidad. Quizás para otros es más difícil porque a lo mejor te has encargado de durante toda tu vida tapar lo que está malo contigo para así poder dar una impresión de bondad que no es propia tuya. Y a lo mejor has vivido en negación durante tanto tiempo que hasta tú mismo te crees mejor de lo que realmente eres. La obra de fe tiene que ver con despojarnos de esas capas y reconocer de una vez por todas que lo que Dios dice con respecto a nuestra condición es cierto. Estamos muertos. Somos hijos de ira y somos iguales a esas personas de las cuales muchas veces nos escandalizamos. La fe es despojarnos de nuestra justicia propia y creer a lo que Dios dice con respecto a nuestra condición de pecadores y de transgresores. Pero la fe va más allá. La fe es creer no solamente en el diagnóstico del gran médico, sino también en la prescripción del gran médico, que es lo que tenemos en los versículos 4 al 7. La fe reconoce que estamos perdidos, perdidamente muertos, pero a la vez ve a Dios entregando a su Hijo en la cruz del Calvario, ve su obra muriendo en nuestro lugar, recibiendo nuestro castigo y ofreciéndonos salvación, y la fe dice, eso fue para mí. Y la fe al creer eso, ruega, clama a Dios y le pide a Dios, Dios, aplica esa obra a mi vida y a mi realidad. Ahora, creo lo que dices con respecto a mi condición, pero también creo lo que dices con respecto a cómo puedo ser salvo y me aferro a ti y pido que tú apliques esa obra a mi vida. Y luego la fe confía en que Dios hace esa obra y agradece y luego vive de una manera tal que demuestra que Dios le ha salvado. Una fe que salva, es una fe que reconoce su necesidad de gracia, que confía en el medio que Dios ha obrado su gracia y que luego vive justamente en esa gracia como se nos muestra en este pasaje. La invitación en esta tarde es precisamente que ejerzas fe en la obra de Cristo, que ejerzas fe en el diagnóstico del médico, en la prescripción del médico, y que luego puedas vivir a la luz de la salvación que Él te ofrece. Que el Señor quiera que puedas tener esa decisión de fe en esta tarde. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por la obra tuya, gracias por el diagnóstico que nos das, que engañados estamos tantas veces, pero tú te encargas de penetrar nuestras fortalezas para poder mostrarnos nuestra condición. Aun cuando nos defendemos de eso, tu palabra es poderosa
Y rogamos para que tu palabra sea poderosa, viva y eficaz, más cortante que espada aguda, que entra hasta partir el alma y hasta lo más profundo de los huesos del ser humano. Que tu palabra obre con poder, que tu evangelio obre con poder a través del mensaje que se has puesto doblemente en esta tarde. Dejamos esto en tus manos, agradecidos, siempre en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.